Aquí tenemos la función y, que es una trigonométrica elevada a la 3. Entonces aquí aplicamos la derivada, que es por medio de regla de la cadena, donde el 3 baja a multiplicar al paréntesis y le restamos 1 por la derivada interna. Entonces ya teniendo la derivada completa, acá como lo que nos piden es el diferencial de la función, más no la derivada. El diferencial que nos piden es de y, entonces simplemente despejamos de y ya obtenemos el valor de y. Ahora pasamos al segundo punto. En el segundo punto tenemos la función f de t. Entonces, para comenzar, derivamos la función. Entonces ya derivada la función, hallamos los dos valores que necesitamos de t igualando a 0. Entonces, haciendo la igualación a 0 por medio del factor nulo, obtenemos que t por un lado vale 0 y por el otro vale menos 2. Entonces, ya teniendo los valores de t, que serían 0 y menos 2, entonces buscamos dos valores para reemplazar en ft. Dos valores que por lo general, por un lado me da un resultado negativo y por otro positivo. Entonces acá reemplazo f de t en menos 1 y reemplazándome a un valor negativo. Y acá en el otro lado, f de t la reemplazo en f1, que me da un valor positivo. Entonces esto quiere decir que la función desde menos infinito hasta menos 2 es creciente. Y ya desde menos 2, desde ese intervalo de menos 2 a 0, es decreciente. Ahora pasamos al tercer punto. En este tercer punto, por lo general, buscamos el dominio y el rango de la función. Como vemos que es una función que no tiene restricciones, entonces por lo tanto el dominio y el rango es de menos infinito hasta infinito. Ya sabiendo eso, procedemos a derivar la función. Entonces derivando la función me da, por medio de regla de la cadena, me da 3 entre paréntesis x más 1 elevado al cuadrado. Después aplico segunda derivada, por medio también de regla de la cadena, y me daría 6 entre paréntesis x menos 1. Ya teniendo ambas derivadas, primera y segunda derivada, por medio de la primera derivada, igualamos a 0. E igualando a 0, ya tenemos el punto crítico, que sería 1. Entonces, como podemos notar, esta función, como es una función elevada al cuadrado en f de 1, no, f1 no, f, primera derivada. Cuando la función es primera derivada, tenemos 3, x menos 1 al cuadrado. Notamos que es una función elevada al cuadrado, y las funciones elevadas al cuadrado, metámosle valores positivos o negativos, siempre nos va a dar un positivo. Entonces, por lo tanto, no puede ser negativa. Entonces, ya conociendo esto, que es una función elevada al cuadrado, que no puede ser negativa, podemos denotar que fx aumenta en menos infinito hasta infinito, sin tener ni mínimos ni máximos locales.
Entonces, por medio del criterio de la segunda derivada, igualamos a 0. E igualando a 0 nos da 1. El 1 es el punto de inflexión. Entonces, ya teniendo el punto de inflexión que es 1, cogemos un valor menor que 1 y mayor que 1. En este caso es x igual a 0 y x igual a 3. Entonces, ya teniendo x igual a 0, reemplazando en la segunda derivada, nos da un valor negativo. Cuando nos da un valor negativo, quiere decir que va cóncavo hacia abajo. Ya reemplazando x igual a 3 en la segunda derivada, nos da un valor positivo, que quiere decir que es cóncava hacia arriba. Entonces, ya sabiendo los criterios de concavidad, simplemente acá, en las segundas derivadas, ya podemos denotar donde el punto es cóncavo hacia abajo. No, el punto no, la función. Donde la función es cóncava hacia abajo y hacia arriba. Que es en el punto 1, 0. Finalmente, buscamos los puntos de corte con el eje X y el eje Y. Para eso nos vamos a la función original y reemplazamos primero en 0. Para hallar el punto de corte con el eje Y, es cuando x vale igual a 0. Entonces reemplazamos x igual a 0 y obtenemos que el valor nos dio menos 1, nos dio un valor negativo. Entonces el punto de corte de y con el eje y es y igual a menos 1. Ahora el corte con el eje x. El punto de corte con el eje x lo hallamos cuando y es igual a 0. Entonces, ya dejando a y igual a 0, el punto de corte con el eje x es igual a 1. Ya sabiendo los puntos de corte con los ejes x y y, nos ubicamos acá en la gráfica. Acá nos vamos a 1, el punto de corte con el eje x. Si nos vamos a menos 1, el punto de corte con el eje y. Y al dibujar esos puntos, sabemos que en el punto 1 la función es cóncava hacia arriba, sabiendo que en este punto 1 es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo, teniendo un punto de corte con menos 1. Y entonces ya de esta forma podemos hacer lo que nos pide el ejercicio, que es un bosquejo de la gráfica. Una barra de chocolisto, una paleta hobby, una paleta de chocolate y un vaso de chocolisto por solo 5.000 pesos. Aproveche la promoción, remelado en casa en este sector.